Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, o por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Y también por Facebook, la Radio Cultural Los Santos, a partir de este momento. Hoy, 15 de febrero del año 2019, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y me acompañan el doctor Jorge Roldán Villalobos, a quien le damos la buena noche, doctor. Buenas noches, don Ángeles, Roy, gusto. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes y radio escuchas. Hoy con un programa bastante interesante para ustedes. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor, y por supuesto a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio. En efecto, hoy vamos a tener una entrevista con el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, que está ya grabada, y dentro de un ratito vamos a compartirla con todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Pero como es nuestra costumbre, vamos a la nota médica con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Bien, hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama fibromialgia. Vamos a ser un poco amplios en este tema porque es una enfermedad bastante común. Es una enfermedad que tiende a producir dolores muy severos a nivel de todo el cuerpo y cuyos criterios diagnósticos han cambiado desde el año pasado hasta la fecha. Antes se hablaba de que la enfermedad se diagnosticaba palpando algunos puntos específicos del cuerpo y contabilizando cuántos de esos puntos generaban dolor en el paciente. Pero esto cambió, puesto que hay pacientes que el día que llegan donde el médico, llegan aliviados, no sienten dolor, el médico los palpa y algunos puntos van a dar negativos y serían puntos que en otro momento probablemente serían dolorosos. Entonces, en sí la fibromialgia es una enfermedad de origen reumatológica, se presenta más comúnmente en mujeres, entre la tercera y la cuarta década, consiste en dolor generalizado que dura por lo menos 3 meses. O sea, no podemos hablar de fibromialgia en un paciente que no tenga por lo menos 3 meses con dolores en todo el cuerpo. Presencia de otros síntomas, este es un nuevo criterio diagnóstico que muchos colegas desconocen, y es que el paciente debe presentar otros síntomas, no solamente dolor. Síntomas como fatiga, cansancio al despertarse, dificultad para pensar, para hacer ideas, para tomar decisiones e incluso mala memoria, y ausencia de otras enfermedades que produzcan estos síntomas. Otras enfermedades de tipo reumáticas también, enfermedades de tipo de depresión, enfermedades mentales y algunas enfermedades neurológicas que también tienden a producir dolor generalizado. La fibromialgia requiere tratamiento y el tratamiento debe ser oportuno, debe el paciente recibir terapia, no solamente terapia física, hay que hacer ejercicio, hay que tener los músculos en buen estado, un estado bastante aceptable para la fibra muscular. También debemos hacerle a los pacientes algunos otros estudios como niveles de vitamina D, función tiroidea, hemograma y la velocidad de eritrosedimentación, que es un estudio que nos sirve a nosotros para determinar enfermedades que están produciendo procesos inflamatorios generalizados. O sea, yo me majo el dedo con un martillo, no tiene por qué subirse la velocidad de eritrosedimentación aunque tenga un proceso inflamatorio en mi dedo. Pero probablemente si tengo un accidente de tránsito, si me caigo en un árbol, si me meto a los toros y un toro me golpea, ese ya es un trauma que involucra más partes del cuerpo y ese sí generaría velocidad de eritrosedimentación alterada, lo mismo que pasaría con la fibromialgia. O sea, el paciente que tiene fibromialgia tiene dolores de cuerpo como si le hubiera pasado un tren por encima. Son pacientes que se quejan de dolores muy severos y lamentablemente muchas veces van al médico, van a los servicios de emergencias o a los CEBAIS y no son diagnosticados porque lo que se hace es aliviarlos. Pacientes que han ido en un año 5 o 10 veces, que más bien tienden a ser rechazados en los servicios de emergencias
porque creen que es un paciente necio, depresivo, majadero, etcétera, que es una forma injusta de tratar a los asegurados, y entonces no se les hace el diagnóstico porque no se les toma la seriedad del caso. Personas, doctor, que tienen problemas de fibromialgia y realmente es un tema bastante complicado. Algunos por temas de tensión, digamos, se llevan los que ya tienen la fibromialgia, desde luego, ¿verdad? Claro. Se llevan tienen un estrés, un enojo, una cólera por algún tema, y realmente ahí empieza ya, el que la tiene un poquito calmada, le regresa. Claro. Y como usted lo decía con mucha propiedad, genera también una presión bastante severa en las personas, porque es un dolor tan complicado que las personas, las mujeres se deprimen totalmente, claro. ¿Verdad? Yo, de las personas que uno sabe que tienen actitud para más o menos, digamos, tranquilizarla, está el Dr. Who, con la terapia que él da, pero no a todos tampoco les hace efecto, ¿verdad? Sí, como usted lo dice muy bien, se requiere de un diagnóstico muy certero y que el médico sepa lo que está haciendo. Claro. Porque muchos tratan ese padecimiento como si fuera un reuma común y corriente o cualquier otra patología. Y hay países en donde los pacientes con fibromialgia reciben terapia grupal, en donde cada uno explica lo que le ha afectado en su vida, en su calidad de vida, el padecimiento. Hay mujeres que han terminado con divorcios, porque hay hombres machistas que no aceptan que la mujer se pueda enfermar y otro montón de problemática social que hay, y que hay personas que no logran convivir con un cónyuge enfermo, lamentablemente. O sea, doctor, hay algunos médicos que no reconocen la fibromialgia como o sea, hay algunos que dicen sí, es fibromialgia, otros dicen que no, porque conozco un caso. Como decía don Aquiles, hay algunos que lo tratan como simples dolores musculares, pero tal vez 3 preguntas. ¿Hay una forma de controlarla? Se habla de ataques, ¿verdad? O sea, personas que ya la tienen, pero en algún momento tienen manifestaciones más severas, para decirlo de alguna forma. ¿Hay algo que lo active? ¿Hay algo que lo provoque? ¿Algún medicamento, algún alimento, alguna actividad que genere que en algunos momentos sea más crítico que en otros? Si tiene alivio, lo que le consultaba hace un ratito. Y ¿qué hacer? Si no hay alivio, o sea, ¿cuáles son las medidas terapéuticas en ese caso? Claro, muy bien, muy buena la pregunta, porque sí, hasta hace unos años muchos médicos estaban muy reacios a aceptar la fibromialgia como un diagnóstico. Más, muchos la usaban cuando no sabían qué decirle al paciente. O sea, el paciente viene, consulta 1, 2, 3, 4, 5 veces, no sé qué tiene el paciente, y en lugar de referirlo donde alguien que sí sepa, decido sacar debajo de la manga y decir, esto es lo que tiene fibromialgia. ¿Por qué? Porque la fibromialgia tiene una desventaja, no hay una prueba específica que diga, ok, prueba positiva para mi fibromialgia o prueba negativa para fibromialgia, como si lo hay para un montón de enfermedades. Entonces, al no haber una prueba definitiva, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Y claro que sí hay desencadenantes: el estrés, las infecciones, los periodos menstruales, la depresión, trastornos hormonales como los trastornos de la glándula tiroides, el sedentarismo, el sobrepeso, hacen que el paciente tenga crisis más severas que otros. Hay pacientes que tienen fibromialgia, se les da tratamiento, usamos antidepresivos en pacientes con fibromialgia, no necesariamente porque estén deprimidos o porque una depresión les esté produciendo el problema, sino porque hay otro tema de neurotransmisores que funcionan en la fibromialgia. Pero también está, como les decía, la terapia grupal, los ejercicios. Muchas les ha dado resultado las manualidades, estar ejercitando las manos, tejiendo, bordando. Ha generado un buen síntoma de alivio, el mantenerse ocupadas de esa manera, y bueno, es una de las terapias que se recomienda en esos grupos. Claro. Hay una imagen que voy a pedirle a los compañeros que me pongan, es un gráfico. Ese gráfico lo traje porque muchos pacientes con fibromialgia fueron medicados con ácido fólico, en algún momento como que por eso está la importancia de estar leyendo, estarse actualizando. Vean, la medicina cambia. Este gráfico muestra que en la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud comenzó a recomendar el uso
del ácido fólico en un montón de enfermedades, incluso, bien señalado, para evitar para evitar las manifestaciones de malformaciones genéticas cerebrales. Pero como pueden observar, la línea roja indica el inicio de las campañas con ácido fólico. Mucha gente empezó a tomarlo sin indicación médica y hay mucha gente que la está tomando, incluso pacientes con fibromialgia. Pero como pueden observar, a raíz de la línea roja hay un aumento de la línea punteada, que son los casos de diabetes. O sea, se demostró que el uso indiscriminado del ácido fólico aumenta el diagnóstico de diabetes, y de eso podemos hablar más adelante. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Excelente nota médica. Vamos a la nota de la semana con don Roy Naranjo. A ver, licenciado. Gracias, don José. No hay vuelta atrás, tenemos que apegarnos a la nueva reforma en cuanto a impuestos. Entonces, es un tema que es importante, compañeros, y decirlo tal vez en términos muy nuestros. Estamos muy confiados. Todavía las personas no han dimensionado, ¿verdad?, los cambios que va a tener o que trae la adopción de esta nueva ley, el cambio del impuesto sobre las ventas hacia el IVA, ese paso, los cambios que se van a dar en las declaraciones de renta, el periodo fiscal, etcétera. Las personas todavía están un poco tranquilas, pero esto es un tema que nos va a afectar a todos, tanto a los contribuyentes como a los profesionales, pues que estamos un poco involucrados en esto, a todas las personas que tienen que ver con cuestiones tributarias, con el Ministerio de Hacienda. Es importante que empecemos a hacer conciencia de estos cambios, a acercarnos, y estamos seguros de que se han estado haciendo las cosas mal en cuanto a temas de impuestos. Entonces, tratar de ir corrigiendo, buscar ayuda para empezar desde ya. En junio es el cambio, ¿verdad? Y que no nos agarre descuidados. Voy a pedirle a los compañeros que me pongan unas imagencitas que tenemos ahí. Vamos a ver la línea de tiempo. En esta línea del tiempo tenemos varias fechas a partir de la aprobación de la ley. Por ejemplo, el 4 del 12 del 2018, en este caso la publicación en la Gaceta. De ahí estoy en la flecha, pues obviamente de izquierda a derecha, ¿verdad? El 4 de marzo del 2019 vence la amnistía. O sea, todas esas personas que tienen alguna situación pendiente con tributación, que tiene pagos de impuestos pendientes, que por alguna razón algunas de los créditos fiscales aceptados por la Hacienda no le fueron aplicados y tiene saldos pendientes en Hacienda, aún tienen tiempo hasta el 4 de marzo para acercarse a las oficinas de tributación y tratar de resolver todos los asuntos que tengan pendientes. El 1 de julio del 2019 comienza a regir la nueva norma, y el 15 de agosto de este año tenemos que presentar la primera declaración de IVA. Es decir, la declaración del mes de julio ya debe ser confeccionada en base a la regulación del IVA y debe presentarse, al igual que se presenta el impuesto de ventas hasta la fecha, antes del 15 de agosto del 2019. El 30 de septiembre del 2019 es una declaración un poco extraña, porque recordemos que el periodo fiscal cambió a periodo natural, es decir, ya no tenemos un año fiscal, sino que vamos a tener un año natural. Entonces, el 30 de septiembre del 2019 vamos a tener una declaración que tiene parte del impuesto de ventas y el impuesto de renta anterior, ¿verdad? Y vamos a tener parte de declaración que tiene ya la nueva regulación. Esa declaración va a presentarse en el periodo igual del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019. Pero como hay un cambio en el periodo fiscal, que ahora va a ser de enero a diciembre, al 31 de diciembre del 2019 tenemos que presentar otra declaración de renta por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para ya normalizar el año. Para normalizar el año. Es decir, este año hay que presentar 2 declaraciones de renta.
Muchas personas han cuestionado por qué Hacienda no hizo una declaración extendida, ¿verdad? De 15 meses, sin embargo, así quedó regulado, entonces vamos a tener que presentar 2 declaraciones de renta. La primera, del 30 de septiembre, tenemos tiempo como normalmente lo hacemos hasta el 15 de diciembre, y la segunda, con corte el 31 de diciembre, tendríamos tiempo hasta el 15 de marzo del 2020 para presentarlo. El otro cambio que incorpora esto en esta línea del tiempo y ya al final ahí en la flechita es que el 15 de enero del 2020 vamos a tener que presentar por primera vez, ¿verdad? Y que va a ser a prueba y error, yo creo, para muchos, tanto para declarantes como para los profesionales que se van a tener que encargar de asesorar a todas las personas obligadas, es la primera liquidación del IVA. Y es que el IVA exige, por sus condiciones, que se realice una prorrata, la cual debe ser presentada en una declaración resumen con fecha al 15 de enero del 2020. Entonces, no es jugando, el tema se las trae, como decimos. Es importante, repito, que desde ya las personas que tienen dudas, que yo sé que son muchas, porque esto es una cuestión que creo que hasta para el Ministerio de Hacienda va a ser complicado, ¿verdad? Estamos saliendo del proceso de factura electrónica, ya entramos entonces a temas tributarios, a cambios muy importantes, entonces no quedarnos y no esperarnos hasta el mes de junio cuando empieza, o el mes de julio en este caso, ¿verdad? Cuando empieza a regir estos temas. Aquí, de nuestra parte, creo que la recomendación más sana es decirle a todos los contribuyentes, que somos prácticamente todos los costarricenses, que acudan a un profesional bien capacitado, en este caso en contaduría, porque si no lo hacen de esa forma, hay sanciones muy fuertes que trae la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Así es. Y hay temas legales también que hay que tratarlos con abogados que tengan conocimiento en la materia, porque de lo contrario vamos a tener a un montón de personas con situaciones o con contingencias económicas bastante severas, y eso no es la idea tampoco. Así es. La idea es que estemos en orden y que podamos cumplir con el tema de las finanzas de la mejor manera posible, la parte tributaria, al menos en lo que se refiere a la parte tributaria. Decir que yo no sabía no es válido, ¿verdad? No, nadie puede alegar en Costa Rica Así es. ignorancia de la ley, aunque hay muchos ignorantes que trabajan con la ley. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos con la entrevista del señor presidente, don Carlos Alvarado Quesada. Estas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, y es un verdadero gusto estar con ustedes acá en el programa y estar con todas las personas de la zona de Los Santos que nos ven. Me siento muy contento. Yo creo que ya es mi tercera vez en el programa, si no me equivoco. Don Carlos vino como ministro de Trabajo, candidato a la presidencia de la República y ahora como presidente. Bueno, Muchísimas gracias, don Carlos. Un verdadero gusto estar acá y poder compartir con ustedes. Don Carlos, un hombre de sueño necesita una mujer con visión. ¿Qué papel juega doña Claudia en su visión país como gobernante? Bueno, es un rol clave. Ella ha asumido más que una figura, ¿cómo llamarle? Más bien ha apalancado su aporte al gobierno en la acción ejecutiva, es decir, en hacer. Y ella ha asumido temas como el tren eléctrico interurbano, como el tren de carga, entre otros, porque ha asumido otras cosas, con una vocación de ejecutar. Ella, ¿qué es lo que hace? Un tipo de gerente de proyectos. Ella está detrás de esos temas, convoca a las jerarcas, a los partes, quita los cuellos de botella que hay, y eso para un presidente es una gran ayuda, porque eso es una garantía de que muchas cosas que son críticas para mí están avanzando. Entonces es un gran apoyo, y ha asumido, creo que también es una forma de visualizar cuál es el rol de las mujeres en la sociedad contemporánea, que es un rol igual ejecutivo, de mando, de trabajo fuerte, y eso me complace mucho. ¿Tienen espacio la pareja presidencial para poder coordinar ideas y proyectos? Bueno, casualmente un día de estos, ella me pidió una reunión, y eso es como raro que uno le pida
la esposa una reunión, pero sí, porque es un tema estrictamente de lo que se está haciendo en la parte de trabajo. Lo que es la parte de trabajo y lo que es la parte del hogar y la familia, sí lo tenemos muy separado. Procuramos no hablar mucho de trabajo en la casa. Nos abocamos más a estar con Gabriel, con mi hijo y estar ahí, pero entonces sí es algo que manejamos muy, lo que es trabajo, lo que es casa. Y a cantar un poquito de rock también. Bueno, ya eso lo tuviera que tirar con eso, porque con lo que me gustaría estar a veces tocando es cada vez menos frecuente. Ya me cuesta recordar cuándo fue la última vez que cogí una guitarra, pero bueno, esas son las cosas que volverán a su tiempo. Don Carlos, uno habla con los costarricenses, yo hablo con clientes, hablo con empresarios, hablo con campesinos, y hay una percepción de que su gobierno está haciendo las cosas muy bien. Hay encuestas que tienen otro concepto. Sin embargo, yo siento o percibo en los comerciantes, en el costarricense común, de que hay como una contracción económica. La gente está como asustada. Dice que lo que manifiesta el presidente del Banco Central da temor, porque dice que si no se hace tal cosa, van a incrementar los intereses, el dólar va a subir, lo que dice la ministra de Hacienda igual. ¿Cómo hacer para darle un mensaje positivo a los costarricenses, don Carlos? Porque aquí en la zona de Los Santos, por ejemplo, usted camina un viernes en la noche y ya no hay un 70% de gentes en los negocios, en los restaurantes, en los supermercados, porque en los mismos bancos no está dinamizada la economía, pareciera, don Carlos. En esto quiero hablar con mucha franqueza. Nosotros veníamos de una situación muy compleja. Nosotros estábamos literalmente al borde de una crisis y ahí estuvimos. Hay que recordar lo que fue el final del año pasado. Estuvimos muy cerca de tener un problema grave económico. Digamos, ahora estamos hablando de un poco de incertidumbre. Ahí ya era la certeza de que está mal. Y eso lo logramos evitar y lo logramos evitar como país, que eso no es menor. Tuvimos la madurez de a través de nuestras instituciones, nuestra democracia, resolver eso. Ahora, eso no resolvió absolutamente todo, pero sí algo muy importante. En este momento hay dos factores importantes. Uno, hay que tomar otras medidas, particularmente en este punto lo que se denominan los eurobonos, que es una autorización de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para hacer una readecuación de nuestra deuda. Hoy, la deuda que tiene el gobierno, que es parte de lo que hemos estado controlando, está mayoritariamente colocada internamente en Costa Rica. Entonces eso lo que hace es estrujar el mercado interno y tiende a que suban las tasas de interés y hace más difícil la parte de los créditos a todas las personas, porque mucho de lo que es del mercado se lo come el gobierno por sus necesidades de financiamiento. Además que está a cortos plazos, o sea, como dicen popularmente, estamos un poco ahorcados. Pero ¿qué es lo que esto viene a lograr? Esto permite que podamos ir al extranjero a readecuar nuestra deuda para mejores plazos, mejores tasas de interés y aliviar la presión interna. ¿Eso qué lograría? Eso lograría bajar tasas de interés, dar todavía más certeza y que la economía se mueva más. Hay algo que yo rescato positivo, don Aquiles y compañeros. Hoy sí tenemos una mayor certeza de dónde está la economía. Hoy depende de nosotros como país, de nosotros sector privado, de nosotros gobierno, de nosotros trabajadores, a que saquemos adelante esto, a que saquemos adelante las iniciativas, a que quitemos trámites como lo hemos venido haciendo, a que se invierta en obra pública como lo hemos venido haciendo, obras importantes, porque eso es lo que va a generar el movimiento de la economía, que se mueva, que las personas pulseadoras estén ahí en primera línea. Este es el momento para hacerlo, porque además hay certeza de que ya no vamos a estar enfrentándonos a una situación de crisis. Entonces, eso yo lo veo con optimismo. Antes había muchas inversiones que estaban paradas, incluso uno lo veía en la gente. Antes la gente decía, no sé si guardo
la plata para, o sea, la gente tenía parada la inversión del carro o de la casa o de las vacaciones porque decía, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con el dólar, no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio. Ya eso se ha aflojado. Y veo con mucho positivismo lo que puede pasar. Además, pongo un tema antes de cerrar en esto. El impacto que tuvimos al final del año en la economía y en el desempleo tuvo que ver mucho con la huelga misma. La huelga misma tuvo esa afectación. Dichosamente ya ese factor se fue y ya estamos en un proceso de conversación con los sindicatos de educadores que ha sido muy positivo. Vamos a iniciar el curso lectivo de manera muy positiva también. Entonces, eso yo lo veo bien. Es el momento para ponerle, para estar emponchados, para sacar a la economía del país adelante. Antes de darle la palabra al doctor y a don Roy, don Carlos, la agenda digital. Usted hablaba también de simplificación de trámites. Es lamentable que usted tenga que ir hasta Punta Arenas, a Guanacaste, a realizar una gestión, porque a un funcionario público no le da la gana abrir una computadora y entrar al registro para ver si usted tiene una propiedad o no, si tiene una deuda o no. O sea, todavía sigue esa situación complicada, don Carlos. Bueno, nuestra agenda digital es muy agresiva y nuestra agenda de reducción de trámites también lo es. Recientemente se redujo el tiempo de apertura para una patente en el Ministerio de Salud de promedio 91 días a 7. Eso lo logramos recientemente y eso también ayuda a dinamizar la economía. Tenemos una ambiciosa agenda digital. Ya con muchas municipalidades hemos logrado en conjunto bajar muchísimo los tiempos y los decretos que firmé a final del año pasado obligan a eso. Vamos hacia un sistema donde al ciudadano solo una vez se le pide los documentos y ya con que una vez el Estado los tenga, está disponible a todas las demás personas para que no le pidan la misma constancia en cada ventanilla que va. Y eso es uno de los esfuerzos que tenemos en ese campo. Se ha logrado reducir trámites en cosas que son claves como Setena. En Setena se ha logrado una reducción considerable de los tiempos al punto de decir que hoy Setena está al día con sus expedientes. Eso es un logro importante y además, casualmente en lo que usted me decía del papel de doña Claudia, hay para este año una reforma importante en Setena que permitirá, sin vulnerar controles ambientales, agilizar. Y en eso estamos. Eso también es parte de nuestro ánimo de mover la economía, de que las cosas estén pasando. Yo creo que usted lo decía bien, que pasa un fenómeno. Yo creo que la gente no tiene duda de que las cosas están pasando y moviéndose, pero cuando hay movimiento también hay muchas veces incomodidad, claro, porque hay cambio. Eso es lo que estamos pasando en este momento. Bien, doctor. Don Carlos, bueno, recientemente, y ahora que lo estaba hablando con don Aquiles, recientemente en una entrevista con el periodista Josué Navarro se hablaba sobre el tema de desempleo y me gustaría tocarlo un poquito. La encuesta continua de empleo del INEC habla de que el último trimestre del año anterior hubo un aumento del desempleo hasta el 12%. Lo que pasa es que también son números muy relativos porque hubo una importante población que se tiró a buscar empleo. Pero se ve que un 43% de esas personas desempleadas son jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces, considera que definitivamente es otro de los daños colaterales del movimiento de huelga del 2018. Bueno, ese particular yo separaría dos temas. Sí, el incremento tiene que ver bastante con, uno, la incertidumbre. Mucha gente, como había incertidumbre, retrajo la inversión, su economía, lo que iba a gastar. Otros, yo recuerdo gente que dijo, no, yo no me voy a ir de vacaciones, yo mejor guardo la plata viendo a ver qué pasa. Otro, en efecto, el efecto de huelga, al ser el sector magisterial tan grande y el sector educativo tan grande, afectó la economía. Tener una escuela cerrada afecta las sodas que están alrededor de la escuela, muchos servicios de transporte, afecta otros que alimentan todo eso. Estamos hablando que son cerca de 1 millón de estudiantes y si hay una afectación del 60%, podríamos hablar de 60.000 estudiantes, de 600.000 estudiantes que no estaban y toda la economía asociada a eso se varó. Entonces ahí hay un impacto. Yo espero que eso se logre recuperar dado que ya salimos de ese periodo extraordinario de huelga. Hay que darle seguimiento. En el caso de los jóvenes, y otro dato importante de la encuesta es que si bien en los porcentuales aumentó el desempleo porque más gente salió a buscarlo, también se crearon muchos empleos. Es decir,
Se crearon, si no me equivoco, 70.000 empleos más o ese orden en ese periodo, pero también mucha gente salió a buscar y eso fue lo que generó esa brecha que se abrió ahí, que yo espero que prontamente logremos cerrar con los esfuerzos de reactivación y con la normalización de la situación. Pero el caso de los jóvenes es crítico y ha estado ahí desde antes. Y estamos hablando no solo de ese 40%, estamos hablando que las personas entre 18 y 44, que es una edad productiva, son 80% del desempleo. Y 70% de ellas son personas que no terminaron la secundaria. Entonces es un desempleo muy enfocado en personas jóvenes con una escolaridad baja. ¿Qué necesitamos hacer? Por un lado, y ese es el esfuerzo que estamos lanzando, y yo lo he pedido encarecidamente, y este año estará, además estará antes de que mi gobierno cumpla un año, toda la parte que tiene que ver con empleo, intermediación, y llegarle a esta población con opciones de capacitación en miras a conseguir empleo. Eso es una. La otra tiene que ver con activar toda la parte económica, construcción, sector agrícola, otros sectores de servicios que pueden atraer a estas personas al mercado laboral. Y eso va mucho de la mano de la reactivación. Y es uno de nuestros grandes dilemas. A la larga, Costa Rica va a salir adelante en la medida de que nosotros logremos a esos 5 millones de habitantes generarles la mayor cantidad de oportunidades posibles. Una de esas es a través de la educación. Costa Rica, con una ambición de ser un país educado, no puede seguir teniendo tantas personas que no logran terminar una educación secundaria, sea técnica o académica. Ese es uno de nuestros grandes problemas para el desarrollo y eso es una de las cosas que estamos combatiendo para que la gente permanezca en las aulas y para quien pasa el periodo de adolescencia sin terminar la secundaria pueda terminar un grado técnico para tener una oportunidad laboral o de emprendimiento. Ya para concluir, Roy. Gracias, don José. Don Carlos, en su visita anterior a nuestro programa conversamos un poco sobre el desarrollo de la región, específicamente el tema de turismo, la habilitación del camino a Quepos. Entonces, ¿es factible pensar en su administración en un desarrollo turístico de nuestra región? Sí, sí lo es, y yo creo que como lo que hice recientemente también con las autoridades del MAG y de justicia de finiquitar y tener la denominación de origen, tiene un beneficio colateral. ¿Por qué? Si queremos poner la denominación de origen en los mercados internacionales, eso es posicionamiento a partir de un producto. Eso tenemos que traducirlo a posicionamiento turístico. Que la gente que apasionadamente consume ese café como un delicatessen quiera ir a ver dónde se produce, quién lo produce, a conocer las fincas del mejor café y la mejor calidad, a conocer la gente, a dormir ahí, a comerse un gallo pinto con las personas, un agua dulce, a compartir, a ver la generación eléctrica, a ver los ríos, a ver... Eso es lo que tenemos. Comer fresas también. También, hacer todo eso es el encadenamiento que está ahí. Ese es un paso muy importante. El tema del camino es otro que tenemos en la agenda de don Rodolfo Méndez, nuestro ministro de Obras Públicas y Transportes, y vamos en esa ruta también, y con el apoyo obviamente del gobierno. También, y eso me llena de esperanza, es algo que está muy en la mano de la comunidad organizada. Casualmente, yo cuando me reuní recientemente en Suiza con una representante japonesa de temas de manejo de desechos y todo eso, una de las zonas que más le captó la atención de venir a trabajar en Costa Rica fue la zona de Los Santos. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Me dijo, por el café. Entonces ahí hay un anclaje muy poderoso. Es que lo que se tiene acá es muy poderoso porque es conocido mundialmente. Pero no necesariamente lo asociamos con lo turístico. Por ejemplo, Costa Rica estamos entonces hablando de las playas, de los volcanes. Bueno, ahora tenemos que asociar esto al producto local. Un mensaje positivo para los costarricenses y los jóvenes. Yo creo que lo positivo es, y yo lo digo así, Costa Rica hoy está en nuestras manos. O sea, no estamos dependiendo de nadie ajeno. Es como en fútbol cuando dicen que la clasificación de uno depende de sus propios resultados. Así está Costa Rica. Nosotros no estamos dependiendo de un organismo internacional, de que un país o varios países nos estén financiando o nada. Nosotros estamos con nuestra propia política. Pero hoy depende nuestro desarrollo de lo que nosotros
como país, el presidente y el gobierno, pero no solo el presidente y el gobierno, todas y todos hagamos para sacar el país adelante. Fue el tiempo, don Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto verlos, como Esperamos siempre. nuevamente siendo presidente en ejercicio todavía en nuestro programa. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Y a partir de los miércoles también, ya en la noche, el programa se sube a YouTube, como todos los programas de Hablemos. Si alguno quiere ver algún programa, puede buscarlo en YouTube, ahí los encontrará. Es un aporte que hace la radio cultural, que hace el canal Altavisión y que hacemos los que estamos en el programa, colaboramos en el programa Hablemos. Aquí yo creo que hay notas importantes. Tener una entrevista con un presidente de la República en Costa Rica es totalmente factible, pero la agenda de un presidente es bastante apretada, y más cuando están en gestiones gubernamentales, y entonces hay que aprovechar los pocos espacios que en ese sentido quedan. Yo quiero agradecerle al Departamento de Prensa de la Casa Presidencial, al periodista oficial de don Carlos, el señor Marrero, que nos ofreció este programa, desde luego con limitación de tiempo, pero tratamos de sacarle el provecho en los temas que nos interesaba. Nuestro programa es un programa de opinión, de análisis, pero siempre con una tendencia a educar y a que tengamos un mayor acervo cultural, y eso es lo que logramos en este caso con la entrevista del señor presidente, donde fue muy puntual en los temas en los temas a los cuales le invitamos para que diera su opinión. Me pareció importante la importancia que le da a la labor que realiza la primera dama de la República en todo este desarrollo de su gobierno, y algo como también interesante es ver que han sabido separar el tema político, que lo que es el ejercicio del poder, con la actividad propiamente matrimonial. O sea, no hay una, por lo que él dice, no viven hablando solamente de temas políticos, sino que se dan el espacio ya como matrimonio para su hijo y para ellos. Y prueba de ello es que dice que para ya temas políticos, la primera dama le pidió una cita a don Carlos para tratar asuntos de gobierno que conciernen a la actividad que realiza la primera dama. No sé, doctor, ¿qué le parece? No, a mí me pareció, ¿Qué le pareció? Sí, como usted dice, claro, una persona muy ocupada, y las agendas que le preparan son súper estrechas. Lo vimos aquí en el canal, él vino, tenía el desayuno, la entrevista con Josué, la entrevista con nosotros, una serie de actividades aquí en la zona, y todo fue así, corriendo, rapidísimo. Se nota lógicamente que son actividades cansadas, parte de esa agenda. Pero sí, yo personalmente me quedo muy satisfecho porque sigue siendo muy transparente en sus respuestas. Él no ha cambiado de discurso desde que estaba de candidato a la fecha, no ha cambiado en lo que él dice, porque tiene muy claras sus criterios. De hecho, llama la atención porque pienso que a veces uno de los principales factores que contribuye a que la gente votara por él era la juventud, pero también por otro lado lo que le castigan, porque hay muchos líderes ya viejones, por decirlo de esa forma, que lo ven como un chiquillo inexperto y no le prestan el respeto o la atención que merece. Me parece muy bien el tema de cómo relaciona la desaceleración económica que hubo en el país a raíz de la huelga, eso nadie lo puede negar, y por más de que nosotros no tomemos como programa
una postura, si estábamos a favor o en contra, cada quien tenía sus criterios individualmente. Como parte del programa, él sí lo aclara, de que sí, en efecto hubo una desaceleración importante económicamente, que la gente no estaba gastando, que la gente no estaba saliendo a pasear, que estaban guardando recursos, y por otro lado, un montón de comercio que queda cercano a las escuelas que estaban viendo afectadas sus ventas. Yo en Santa María de Ota sí puedo decir que sé de un par de casos que se afectaron montones. Una persona que le vendía todo lo que es carne a las escuelas del área de Santa María, me hace un montón de plata. Fue muy, muy claro en eso. Llama la atención que ahora le toca ser más serio a la hora de responder, porque yo me estaba leyendo Transcripciones Infieles. Transcripciones Infieles es un blog que él tenía, que todavía tiene, pero que lo escribió cuando estaba en Panamá, acompañando a doña Claudia. Entonces, tiene un lenguaje bastante coloquial. Por ejemplo, hay una parte en la que le escribe al Dalai Lama, y entonces le dice: de ahí, mae, usted sabe cómo es, le dice al Dalai Lama. Al ratón Teus nos echa un poco de filosofía sobre la paz, y ahí le vamos agarrando el toque a la vara, dice él. Al llevar la cruz con alegría, en fin, vos entendés. O sea, le ha tocado cambiar un montón de cosas en su proceder y su forma de hablar para asumir un rol que pienso, sinceramente, que no se lo esperaba. Roy. Bueno, a mí particularmente, y relacionado a la consulta que yo le hago, porque como se mencionaba al inicio de la entrevista, él ha estado 3 veces con nosotros, en 3 oportunidades, como ministro de Trabajo, como precandidato y ahora pues como presidente de la República, y siempre se refirió al tema del desarrollo turístico de la zona, siendo inclusive ministro de Trabajo, perdón, él mencionaba la posibilidad de que nuestra región se fortaleciera el sector turismo para generar más empleos. Después, en la segunda visita, como precandidato, él también incluye en su plan de gobierno, o más bien nos menciona a nosotros, ¿verdad? No en su plan de gobierno, sino más bien en sus promesas de gobierno, el no abandonar a nuestra región en el tema de turismo. Es curioso, ¿verdad? Porque de hecho yo tengo por acá algunos estudios que nuestra región y nuestra zona ha estado trabajando de mano de la mano del Instituto Costarricense de Turismo, en este caso de algunos temas importantes que se han considerado para un desarrollo turístico de nuestra zona. Se desarrolló uno que se llamó Plan de Desarrollo Turístico Zona Los Santos, en el cual intervienen los cantones de Tarrazú, Ota, León, Cortés, hecho por el Instituto Costarricense de Turismo, específicamente la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico. Y nuestra región, a la fecha del estudio, que tengo uno más reciente, ¿verdad? Tengo otro que se llama Consejo Territorial de Desarrollo Rural Los Santos, Plan de Desarrollo Rural Territorial, desarrollado cuya cobertura iba del 2016 al 2021 y se elaboró en agosto del 2016, que de hecho se publicó, ¿verdad? Que en medios de prensa, que el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Ota, Tarrazú y León Cortés ya estaba aprobado. Y es interesante cómo nosotros tenemos todavía, para pensar en temas de turismo, como le preguntábamos al señor presidente, y en el tema de denominación de origen, que es una gran palanca para arrancar con esto, cómo teníamos, por ejemplo, en el 2016 una necesidad increíble de hospedaje, por ejemplo. Entonces, este estudio dice que en Tarrazú, por ejemplo, en cuestiones de hospedaje, las empresas posibles destino, en Tarrazú teníamos 7, en Ota 12 y en León Cortés 2. O sea, que no toda la zona todavía habla en estos términos. Y es curioso porque en los 2 estudios, doctor y don Aquiles, Santa María es la que más potencial turístico y más capacidad turística instalada tiene.
Porque en todos, vean qué interesante, por ejemplo, turoperadores en Tarrazú hay 4, en Dota decía el 2016 que no había. Bueno, recordemos que este es un estudio viejo, ¿verdad? Artesanías en Tarrazú 2, en Leo Cortés 14 y en Dota 1. Pero vamos a ver el otro, este que les mencionaba yo, que se formuló en el periodo 2016 hasta el 2021. Santa María y Copey son los lugares de nuestra zona con más capacidad y más atractivos turísticos. Están a la vanguardia. Dejando a San Marcos nada más con comidas y bebidas típicas, plantaciones de café de altura y apiarios, ¿verdad? Y San Pablo con carnavales, que son actividades programadas, y es curioso. Y una vez al año, ¿eh? Una vez al año, y artesanías. Pero no así Santa María. Santa María tiene exhibiciones de café, el monumento, ¿verdad? Muy importante, el del parque. Casas Viejas. Caídas de agua, café carbono neutro, festival Así es mi tierra, vamos a Copey, lagunas de San Gerardo, Parque Nacional Los Quetzales, Reserva Forestal Los Santos, Reserva Biológica Cerro Vueltas, Río Savegre, Frutas de Altura, Parque Temático Aventura, Educativos Voluntarios, Fincas Integrales, Feria del Aguacate, Ferias Frutales de Altura, Robledales. O sea, por mucho Santa María supera a San Marcos y a San Pablo en desarrollo. Totalmente de acuerdo, es un muy buen análisis, Roy, porque yo creo que de ese tema nosotros debemos de hacer un análisis a futuro más integral, porque efectivamente hay aquí un montón de actividades que generan economía sana para la zona, pero que no tienen tal vez mucho el apoyo o no se conocen. No sé, hay que traer a la vicealcaldesa de Santa María de Ota, a Mari Marín, a hablar sobre el catálogo BOP, porque ahora en Santa María de Ota tienen un mapa exacto de todas las personas que aportan al turismo, ya sean con producción de artesanías, comidas, etcétera. Entonces, vamos a la pausa. Hay que traerlo. Sí, hay que traerlo. Vamos a la pausa, a la última pausa del programa, y regresamos para el cierre del mismo. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, o por Canal Altavisión, Canal de Copesantos RL, y también por Facebook por Radio Cultural Los Santos. Que por cierto, agradecerle al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla, que estaba escuchando el programa por la radio. Dice que excelente, felicitaciones, muchísimas gracias a don Carlos. A don Jorge Hernández, le parece que la participación del señor presidente fue muy puntual, que muy bueno, puntual y directo, que es realmente lo que también nosotros percibimos. Don José Alberto Flores también dice que los ciudadanos estudiosos de la historia del país estamos muy de acuerdo con las políticas del actual gobierno, y eso pues se refleja en muchas personas, en los empresarios y gente que está apoyando. Como todo, siempre habrá, como dice don Carlos, cuando se trata de apretar la faja, siempre algunos no nos sentimos muy a gusto, no estamos de acuerdo. Pero finalmente todo pareciera que es por el bien del país. Así es que muchísimas gracias por esos comentarios que están externando, los agradecemos. Don Francisco Blanco dice que, claro, Francisco, tiene razón, o sea, ya lo dijimos al principio, la entrevista no fue hoy con el señor presidente, lo estamos aclarando, esta entrevista la teníamos grabada, por tema de agenda no la podíamos pasar la semana pasada, ¿verdad? La entrevista la hicimos hace 15 días exactamente, que fue cuando nos dieron el espacio por medio de la gente de prensa de Casa Presidencial. Así que un saludo a don Francisco Blanco y Valverde, nuestro directo amigo, allá en su cueva, ¿cómo se llama? La cueva de Francisco, a mí se me olvida. La clínica. La clínica del dolor, ahí con un cafecito, el café negro siempre, don Francisco Blanco, bien acompañado. Un saludo para don Francisco. Sí, queda hecha la aclaración del tema de la fecha en que se hizo la entrevista. Hay temas importantes que también el presidente aborda sin ningún
digamos, sin ocultar nada, el tema de la crisis, ciertamente hubo una crisis económica bastante complicada, una situación económica bastante complicada. No, y está. Y él lo reconoce y hay que hacer ajustes. El dólar tiende ahí a movilizarse para un lado y para el otro. Y bueno, son asuntos que se tienen que ir poco a poco resolviendo, y para eso, como dice don Carlos, está de nuestro lado la pelota. Todos los costarricenses tenemos que apoyar, en ese sentido. Así es que, bueno, hay temas como el que estaba tocando don Roy acerca de desarrollo turístico en la zona. Sí sentimos, y eso aquí es sin ninguna mezquindad, que Santa María de Ota sí nos lleva a la zona, al cantón de Tarazubo y a León Cortés, y a Costa y a Puriscal y a otros lugares donde está el área de concesión de Cope Santos, nos lleva una ventaja en el desarrollo turístico. Lo vemos, ¿verdad? También por un tema de que hay recursos naturales bastante llamativos, como es el Parque Nacional, ¿verdad? La reserva. Pero yo también pienso de que, así como dice el presidente, que la zona de Los Santos es una zona conocida por el café y que ya se conoce a nivel mundial por sí sola. A mí me parece que mientras nosotros no cambiemos la mentalidad, no vamos a poder desarrollar esta zona. ¿En qué sentido cambiar la mentalidad? Vea, aquí hay dos temas que están poniendo y son ciertos. En el caso de Tarazú, temas para el desarrollo turístico. Uno, que la iluminación de la cruz del cerro de aquí, la Trinidad, que era un asunto que podía generar gente. Un teleférico que es un poquito complicado, pero también... No, eso es imposible. Casi prácticamente imposible. Cerro, ya los estudios están claros. Pero hace falta, o sea, en Tarazú hace falta. No hay una infraestructura hotelera. Eso es, acorde, pero vamos a lo mismo, lo que le estoy diciendo es que mientras no cambiemos la mentalidad, mientras yo vaya a San José y compre los aguacates en San José y compre el queso en San José y me traiga la leche de San José, no estoy contribuyendo a la microempresa de nuestra zona. Tenemos que hacer encadenamientos y consumir lo nuestro para que nuestro dinero se quede acá junto con el dinero que trae el turismo y la zona crezca. Y usted lo aplica, don Aquiles. Yo recuerdo que doña Aure nos había contado que ustedes cuando vienen los fines de semana compran la carne, las verduras, las legumbres que van a ocupar en San José. Y mucha gente de la zona no lo hace, no apoya lo nuestro. Y ese es un problema. Nuestros restaurantes vacíos y mucha gente coge el carro, o sea, el fin de semana para San José a consumir en San José, restaurantes, incluso restaurantes que son de empresas multinacionales, que lo que van a hacer es captar esos recursos para llevárselos. Entonces, el tema del turismo aquí en la zona debe arrancar cambiando la mentalidad y dejar de vernos como tres cantones separados, porque somos una zona. Sí, más bien, bueno. Rolls Royce también marcó con lo de Chico Blanco, don Francisco. Él vive en un iglú ahorita. Ah, sí. Okay. Sí, es que usted me... Ya le cambió el nombre. No, hace días, hace tiempo, ya nos había dicho. Bueno, sí, Roy, ya nos quedamos medio minuto, Roy. Sí, lo que mencionaba don José y de lo que menciona el doctor. Y en este plan de desarrollo rural territorial, repito, cuya proyección fue hecha desde el 2016 al 2021, menciona algunas fortalezas y algunas debilidades. Por ejemplo, en el área de emprendedurismo, dice que una fortaleza es que existe gente con calidad, habilidad y destrezas y varias actividades productivas como hidroponía, textiles y artesanías, de acuerdo. Al nivel, quizá es lo que tenemos que cuestionar, pero a la par de esa fortaleza, mencionan una debilidad o dos debilidades. ¿Qué es? O sea, tenemos una fortaleza y menciona dos debilidades: falta de estudios de mercado y comercialización para la actividad productiva y falta de organización económica. Entonces, con esto yo quiero devolverme a la nota al inicio del programa. Nuestra zona tiene que cambiar, tiene que acomodarse, tiene que pensar en y como dice el doctor, es un asunto nuestro. O sea, no es del gobierno tampoco. El gobierno no va a venir aquí a construir hoteles. No va a pasar. Nos puede facilitar una mejora al camino hacia Quepos, nos puede facilitar mejoras en infraestructura, pero definitivamente es una cuestión local. Bien, se nos acabó el tiempo, señores. Muchas gracias por la atención prestada. Les hemos hecho la entrega de esta entrevista que teníamos con el señor presidente, la cual para nosotros es realmente muy satisfactorio poderlo hacer. Es la segunda vez que tenemos a un presidente en ejercicio en el programa Hablemos. Y en el caso de don Carlos, con algo muy particular, que lo hizo siendo ministro de Trabajo, lo hizo siendo candidato a la presidencia de la República y ya lo hizo siendo presidente, que además tuvo un buen gesto, don Carlos, cuando pasó a Santa María de Ota a saludar a Juan
Juancito Naranjo, el otro presidente de Costa Rica. O sea, se encontraron dos presidentes en la avenida aquí a Tarrazú. Juan, el hermano de Luis Naranjo, toda una nota periodística salió al respecto. Así es que muy buen gesto del señor presidente pasar a saludar a Juan, y no solamente saludarlo, estuvo más de una hora en la casa con Juan Naranjo, el hijo de doña, se llama Carmen Vargas, esposa de don David Naranjo. Bien, muchísimas gracias y nos encontramos, y Dios mediante, yo en 8, en una edición más de su programa Hablemos. Muchas gracias.